Hola, hola, buenos días. Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast Se Libre. Rompiendo el silencio del abuso espiritual. Ajá, ajá. Ya nos está saliendo mucho mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos muy contentos de poder estar nuevamente aquí junto a ustedes. Realmente han sido dos capítulos, tres capítulos, ¿cuántos hemos grabado? De mucha bendición. Y quiero comenzar esta mañana, May, contando un poco la experiencia o la historia que nos pasó esta semana, de una hermana que se acercó a nosotros contándonos un poco su experiencia y cómo el podcast la había impactado enormemente, y nos describía cómo, ah, por así decirlo, este podcast puso voz a lo que ella estaba viviendo, lo que ella estaba viviendo en silencio, y pude ponerle un nombre en realidad. Así es que en medio del dolor, en medio de la incomprensión, la soledad, ella encontró, por así decirlo, una respuesta, una respuesta. Sabemos que nuestras iglesias deberían ser lugares de refugio, lugares de donde nosotros debemos sentirnos seguros, pero nos alegra saber de esto. Damos gracias al Señor por esta experiencia que nos están contando. Así es que seguimos con este tema. Seguimos con este tema que no es fácil, pero es muy necesario. Sí, sí, muy necesario. Y hay mucha sanación Ujú, cuando uno escucha la experiencia que uno vivió en voz alta. ujú, ujú. Cuando ya se le pueden asumir palabras a lo vivido. Sí, Eso tiene un efecto muy sanador. sí, sí, sí. Bueno, la vez pasada o en el capítulo anterior, estuvimos hablando de, ¿cuál era el título del capítulo No es anterior? nada nuevo. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Entonces, pero sigue siendo difícil hablar de este tema, ¿cierto? Algunos dicen, no, pero es que, ¿por qué es tan desafiante? ¿Por qué es tan desafiante explorar este tema? Sí, ya vimos, no es nada nuevo. ¿Y por qué es tan desafiante? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de esto? Aprovechando que tuvimos la interacción de varias personas de nuestra comunidad en Instagram, vamos a abordar estas preguntas. La primera definitivamente es muy dolorosa. Es dolorosa en el sentido que como cristianos no queremos que la gente piense que la iglesia no puede vivir el amor que predica. Entonces hablar de abuso espiritual, por decirlo de alguna forma, es incómodo en ese sentido, porque no, en Chile dicen no queremos enseñar la hilacha, ¿no? Mostrarle la... Mostrar la hilacha, Mostrarle. ese era, Ajá. ¿sí? El problema de no hablar de esto es que el silencio en el abuso espiritual deja a las víctimas transitando solas, Ujú. Sí. solitarias, incomprendidos, y ahí es donde nos ha costado poder dimensionar la magnitud del daño, ¿verdad? Ujú. Em, no estamos de acuerdo con el silencio en ese sentido, Sí. porque si mantenemos el silencio, Ujú. es una forma de complicidad también, Sí, sí, y debemos enfrentar este monstruo que sí. tenemos en casa. Y creo que el silencio, pienso, que el silencio es un arma poderosa que se utiliza en los sistemas abusivos. Sin duda, el silencio. El silencio es como, hay reglas dentro de los sistemas abusivos que no se dicen. Hay reglas que están ahí, como lo decía en uno de los libros que leímos, son reglas tácitas que en realidad nadie las menciona. Y al momento de mencionarlo, en este caso, Nadie las menciona, pero todos las conocen. todos las conocen, todos las conocen. O sea, no se puede hablar de ciertos temas. Y cuando alguien quiere hablar de un tema o de un problema que está ocurriendo en alguna congregación o problemas con los líderes, no se puede hablar de eso, porque si tú llegas a hablar del problema, tú eres el problema. Entonces hay algo ahí como en silencio, em, porque si se trata el problema, se tiene que cambiar.
esa conducta. Entonces, Exacto. por eso que Y eso ya es incómodo. sí, es incómodo y en vez de la gente sentir libertad de hablar, es sancionada, es Sí. castigada. Ya puede ser ignorándola o atacarlo, un ataque legalista, ¿cierto? Atacándolo, que esto no es del Señor. Sí. Entonces, la persona que habla es castigada, es sancionada. ¿Ya? Entonces, por eso que es tan difícil, pienso yo, poder denunciar, hablar, y creo sin duda que el silencio es un arma poderosa. Sí, un arma muy Ujú, letal. Es muy letal. Y creo que nuestro llamado como cristianos es romper ese silencio para llevar esperanza a los corazones rotos. Eso es parte de las buenas noticias. Pero también ser modelos de cuidado y de comprensión. ujú, Entonces, ¿por qué no hablamos de este tema? Porque nos saca de nuestra zona de confort, ujú, nos hace confrontar la realidad de nuestro corazón, pero también a nivel de institución nos exige cambios. ujú. Em, Y donde se valora mucho lo que es la apariencia. exacto. Entonces, yo tengo que aparentar una cosa, por lo tanto, no me muestro como lo que realmente soy. Y en eso, sí, hay mucha manipulación con esto y Sí, con el silencio mismo, sí. ¿cierto? Entonces, frente a todo esto, Mai, Son fibras muy sensibles, ¿verdad, George? sí, es que es todo muy sutil, muy minucioso. Entonces, frente a esto, me pregunto, ¿cómo podemos seguir manteniendo nosotros como cristianos o la gente que ha sido abusada durante su vida cristiana, cómo podemos seguir confiando o teniendo fe en Dios y en la iglesia? Sí. O sea, ¿cómo se logra Que eso? esta es otra de las preguntas violentas que nos dejó nuestra audiencia esta semana, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos seguir creyendo en Dios y en la iglesia cuando vemos abuso espiritual? Em, es una pregunta muy razonable. Yo creo que es una pregunta que al menos yo personalmente como Minor Mora he reflexionado mucho. Porque ver las fallas de la iglesia es triste. Y a veces nos llena de rabia, de cólera, ¿no? Em, pero ¿cómo podemos mantener la esperanza? Yo viendo mi propia vida como individuo, veo que soy una persona con limitaciones, con errores, con pecado. Y aún pese a todas esas cosas he visto que Dios me ha estado transformando. Entonces tengo la esperanza en que como Dios me está transformando, también está transformando a su iglesia. ¿Sí? Entonces creo que esa es la primera luz de esperanza que a mí me da de seguir creyendo en que Dios está haciendo. Am, pero también cuando la iglesia hace todo lo que ha sido llamada a hacer, es un lugar de esperanza. Y a lo largo de la historia de la iglesia, podríamos decir que la iglesia siempre ha pasado en cada época por muchos desafíos y ha cometido muchísimos errores. Pero también hemos de reconocer, para ser justos con la historia, que también ha sido un lugar de consuelo, un lugar de comunidad y un lugar de amor incondicional. Entonces, hemos visto cosas terribles y horribles, pero también hemos visto cosas maravillosas que la iglesia ha hecho, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia opera bajo la guía verdadera del Espíritu Santo, es un lugar de refugio, es un lugar donde se brinda apoyo, ¿verdad? Donde se fomenta el crecimiento de las personas Sí. en el Señor. Em, entonces, también creo que esa es la segunda razón. La historia nos señala que la iglesia no ha sido solo un lugar de abuso, ha sido un lugar también de Sí, restauración de refugio también y de para refugio, muchos. ¿no? Y lo tercero, que creo que me da mucha esperanza, aparte de mi experiencia personal, aparte de la historia, creo que cuando vamos a la escritura, está claro que la iglesia es parte del plan de Dios. Entonces, aunque somos imperfectos, debemos esforzarnos por vivir según los principios de amor y de compasión que Jesús nos enseñó. Pero Jesús nos dice que nos dio los recursos y el potencial para que la iglesia sea un ejemplo de cuidado y de respeto mutuo. Entonces, a pesar de los errores y de los abusos, la iglesia tiene el potencial, tiene los recursos para hacerlo. No tanto materiales, sino a través del mismo espíritu para brindar
esperanza Ujú. y restauración. Sí. Entonces yo creo que esas son las razones por las cuales yo puedo decir, hay esperanza. Hay Ujú. esperanza porque es un Dios que está transformando, lo ha hecho a través de la historia, lo ha hecho a través de su palabra y lo sigue haciendo también a través de su espíritu. Sí. Estar consciente de eso creo que nos ayuda a mantenernos unidos al Sí. cuerpo de Cristo. Y no inundarnos en la amargura también. Ujú, ujú. O que todos son iguales, que es un Ah, poco lo que escuchamos. No, todos los cristianos son iguales, todas las todas iglesias las iglesias iguales. son iguales Ujú, y no es cierto. ujú. No todas las iglesias son centros de abuso. Sí, No todos son sistemas donde se coacciona a las personas. sí, Eh, Hemos de reconocer que hay iglesia del Señor sí. y que el Señor está haciendo algo en su iglesia. Sí, o se podría pensar también de que estos abusos se dan solo en las sectas. Exacto. Entonces digo, no, en mi iglesia no pasa porque eso se da así como bien lejos en las sectas. Y bueno, vamos a hablar de eso Sí, más vamos a rato. hablar también de eso. Pero, ¿sabes qué? A lo mejor sería interesante que pudiéramos ver las raíces del abuso espiritual. Hablamos en nuestro podcast anterior, ¿cierto? De nada es nuevo. O sea, esto es algo que se viene hablando. Hay un poco de historia detrás de este concepto que tal vez hoy en día se está hablando un poco más, pero no es algo nuevo. Entonces, veamos un poquito de historia, de dónde surge este término, quién empezó a hablar un poco de esto y cómo ha llegado hasta nuestros días. Ujú. Sí, en el programa pasado dijimos que no es nada nuevo cuando lo vemos desde el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, es algo con lo cual Jesús lidió. Ujú. Em, pero el término en sí, abuso espiritual, empieza a tomar forma en Estados Unidos en el 2011, No cuando hace mucho. no hace mucho, ¿Ah? ya casi vamos para el 2025, O hace sea, 14 años recién, como término, como, dices tú. como término técnico y dentro de los protocolos Ujú. del Colegio de Consejeros Bíblicos de Norteamérica, empieza a tener fuerza este término para poder hablar del fenómeno, Ok. sí, pero es como término, como concepto no es algo nuevo. No, que lo vimos en el Antiguo Lo Testamento, por vimos en el ejemplo. Antiguo Testamento, pero lo podemos ver en la historia. Sí. Entonces, Richard Baxter, que es uno de mis escritores, está dentro del top 10 de mis escritores, tiene un libro muy, muy interesante de nuestra audiencia, tal vez le gustaría leerlo, se llama El Pastor Reformado, un libro de 1656. Poco, Más viejo que el bastante. hilo negro, ¿no? Sí. Pero en 1656, Richard hablaba de la manipulación y el control. Ujú, Entonces, no usaba el término abuso espiritual, o sea, ujú. no lo acuñó, pero ahí en su denuncia veíamos los sellos distintivos, ahí estaban. Entonces, en años más recientes, lo que ha pasado es que ahora lo entendemos mejor, lo podemos identificar, hay tipos de abuso espiritual, lo Sí, podemos tipificar también. también lo Entonces, vamos a ver más adelante, ¿cierto? también vamos a hablar un poco de los tipos Ujú, de abuso espiritual, pero aquí lo importante es señalar que no es una moda pasajera, ujú. no es una invención de unos cuantos eruditos ahí en la cátedra de cristal, sino que sus raíces son muy profundas y su presencia ha estado en la iglesia durante siglos, durante siglos. Ujú. Ujú, Em, el tema sí es que podemos ver cómo la ujú. coerción y el control han cambiado un poquito en su forma, como tú bien has repetido. eh, Se ha modernizado y se ha hecho más sutil, Ujú, pero siempre ha existido. ujú, Entonces, creo que el gran avance que hemos dado es que lo estamos tratando con mucho más seriedad, ujú. ¿sí? Porque, ¿cómo ha sido esa evolución? Ha sido a partir de que las personas cuenten sus historias y a partir de las investigaciones serias. Entonces, eso le ha dado muchísimo Sí. peso. Gente que ha alzado su voz frente a ese abuso, aunque Y que ha recopilado las historias, ha visto los patrones ujú, y han podido evolucionar la conceptualización de este ujú, fenómeno. En español tenemos un montón de libros. ujú. eh,
creo que un antes y un después lo marcó el libro El sutil poder del abuso espiritual, Sí. de Johnson y Van Bondel. Pero ese es un libro del 2005. Ujú. Por cierto, sí. Muy bueno, ese sí lo leí. Si Ujú. nuestra audiencia quiere ir a un buen recurso, creo que aunque es un poquito viejito, trae mucha luz en cuanto al tema. Ujú. Realmente ellos no están agregando nada más de lo que Richard Baxter hizo en su teoría, ¿verdad? Porque la base es lo que Richard llamó el pastoreo agobiante. Ujú. ¿Sí? No, cuando el pastoreo no es una brisa fresca, sino que es un calor que marchita. Ujú. Eso es lo que decía Richard en su libro. Pero sí, hay algunos otros libros que también recomendamos muchísimo. Una confianza rota de Remy Dean, Escapando del laberinto del abuso espiritual de Lisa Oakley y Justin Humphrey, muy bueno. La crisis oculta de Natanael Valenzuela, que si algún día nos llega a escuchar, Latino. latino, te admiramos mucho. Muchas gracias por todo lo que ha aportado, digamos, Ajá. desde una mirada latina, Sí. porque definitivamente hemos dicho que las formas cambian y culturalmente en algunas culturas hay algunos elementos que el abuso espiritual Aporta. puede utilizar para evolucionar o manifestarse de una forma Y distinta. son más fáciles de Exacto, incorporar, exacto. porque son temas culturales que están ahí, que lo Ajá. hablamos como en Latinoamérica, donde el abuso de poder, donde se da más a nivel político, a nivel social. Sí. Entonces, Y estas investigaciones del pasado lo que han hecho es que nos han dado mejores lentes para poder prevenirlo en el futuro. ujú. Y ese es el gran aporte de esta teoría, ¿no? Ajá. Sí, oye, y estaba pensando en eso, en esto que mencioné, en el abuso de poder. O sea, si vamos a nivel, y a mí me impacta un poco esto, porque si algún político, alguna persona que tiene un puesto público, se atreve a abusar de su poder, es sancionado. O sea, hay países que tienen en sus leyes, son sancionados. Por ejemplo, en Costa Rica pueden tener penas desde multa hasta meses de prisión, hasta los 2 años, creo, 3 años de prisión. En Chile también es un poco hasta los 2, 3 años pueden tener de prisión si abusan de su poder. Aquí en México, hasta 10 años de cárcel, dependiendo del nivel del abuso. Entonces, o sea, qué fuerte, cómo sí tenemos leyes a nivel social, no sé cómo llamarlo, a nivel público, político, pero cómo estos tipos de abusos espiritual no hay cómo frenarlo, no hay leyes, no hay nada, No hay una ni legislación. siquiera cómo identificarlo para sancionarlo. Entonces, es difícil, qué difícil. Y además porque igual es distinto, porque a nivel de abuso de poder se impone, tú vas a hacerlo, a las personas se le impone lo que tienen que hacer, pero en la parte de abuso espiritual tiene más que ver con el corazón, con la conciencia. Entonces es más sutil, es tan sutil que cuesta más identificarlo y sancionarlo. Claro. Entonces como que me deja pensando eso, que qué triste, qué triste. Y es triste también porque cuando uno ve, por ejemplo, en la vida política, un político dice, esto se hace así porque yo lo digo. Sí, Pero en el abuso espiritual está más grave porque se puede dar esta expresión, se hace así porque Dios me dijo que es exacto. así. O porque la palabra lo dice. Entonces se vuelve incuestionable. Sí, Algo que en la función pública todavía existe. Después se puede cuestionar a la ley, sí. se puede cuestionar al infractor, pero en el abuso espiritual cuando el infractor toma la posición de Dios, Es como el mediador. no hay debate. Sí, es como que No el hay debate. filtro, Exacto. como, sí, el mediador entre Dios y esa persona. Exacto. Él se vuelve la ley y el juez. Sí, Entonces es complejo tratarlo. sí, es complejo y, ay, sí, es complicado, complicado. Pero sí, igual cuando se habla de abuso espiritual, a veces se piensa que es un ataque Ah, a los pastores. sí.
¿cierto? Hay algunos que tienen ese concepto, estás hablando de esto, tú estás atacando a los líderes, a los pastores, y no, no es así en realidad. No, no, abordar temas como el control y la coerción no significan atacar a los pastores. El tema es que solo hay un tipo de pastor. Son humanos. Sí, pecadores también. No tenemos pastores ángeles. Sí. O seres perfectos. Definitivamente. Entonces es importante que como pecadores, que estamos condicionados al error y al pecado, siempre reflexionemos cómo estamos ejerciendo nuestra autoridad. Y asegurarnos también, que es muy importante, del otro lado, de no generar acusaciones falsas. También Eso podría pasar. Muy importante y que queremos dejar muy claro en el podcast. Sí. No es que estamos buscando señalar a alguien en particular o al pastor, que es un oficio ya definitivamente complejo, ¿no? Pero el abuso puede ocurrir también en ambas direcciones. Entonces, tanto líderes hacia congregantes como al revés. O sea, hay congregaciones que abusan espiritualmente de sus líderes. ¿En qué sentido? Y más en Latinoamérica, donde, por ejemplo, esto es algo que he discutido con otros amigos, donde se le pide al pastor que sea omnipotente, omnipresente y siempre amable, ¿no? Entonces, mira, yo he escuchado congregaciones o gente en las congregaciones que dice, pero tú no sabías eso. Pues, si no nos cuentan, ¿cómo vamos a saber? ¿Sí? O a veces cuando uno, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Donde el pastor, es el terapeuta, es el consejero, es mecánico, cocinero, tiene que cuidar a los niños de otros, hasta doctores, porque ya hasta receta. Ambulancia, exacto. Y va mucho más allá de sus capacidades, ¿verdad? Sí. Entonces hemos visto también la sobreexigencia. Puede ser que la junta directiva también le exige números, porque la iglesia no crece, no tiene horario, eso es un trabajo donde de pronto tienes que estar disponible de 7 a 10 de la noche, todos los días, sin descanso. Ya yo he escuchado pastores hasta que se sienten culpables de, mira, tomé 3 días de vacaciones este año. O pastores que nunca han descansado un domingo. Entonces, es muy importante que hablemos este tema de una forma responsable, porque necesitamos desarrollar y apoyar a nuestros líderes. Pero eso no quita que debemos confrontarlos si tienen comportamientos dañinos. Sí. Entonces, la preocupación de discutir el abuso espiritual es muy importante porque los líderes ya tienen retos muy significativos y ejercer autoridad es parte esencial de su trabajo. Sin embargo, lo que necesitamos es poder equilibrar que la necesidad de proteger a nuestros líderes, pero también proteger a las personas. Llegar a este balance, ¿sí? Entonces la mayoría de los pastores son dedicados, buscan hacer el bien y no tenemos duda de eso. Hay buenas intenciones. Sí, y vamos a hablar un programa de eso. Yo estoy seguro que nadie termina el seminario y dice que bueno, ahora me voy a transformar en un gran abusador espiritual. No. Definitivamente. Me cuesta creer en eso, ¿no? No he conocido todavía. El tema es que nadie está exento a cometer errores. Y es crucial que hayan mecanismos para abordar el abuso cuando este ocurra. ¿Cuáles serían uno de esos mecanismos? Bueno, vamos a hablar de esto largo y tendido, pero hay recursos necesarios para manejar la autoridad de una forma saludable. Una de las grandes herramientas que yo he visto que funciona y que está en crecimiento son los sistemas de rendición de cuentas, la cultura de transparencia en nuestras iglesias.
¿Dónde? Aunque esto no se da, yo por lo menos no. En la, En Latinoamérica sí, en la es iglesia difícil verlo. sí, que he participado como de rendición de cuenta, ¿te refieres a que qué? ¿A que él rinda cuenta de su labor, de su trabajo, a las personas de la iglesia o cómo es? Sí, el sistema de rendición de cuentas no es un ataque al pastor, sino que más bien es un mecanismo para protegerlo, donde él puede compartir sus propias luchas, sus logros, sus tristezas, sus alegrías, y Ujú, no solamente lo que él hace, sino lo que él es, ¿verdad? Un sistema de rendición de cuentas es clave para poder saber cuáles son las necesidades reales del líder, pero también de la iglesia, ¿verdad? Y los sistemas de transparencia son sistemas anónimos donde ajá. tengamos mecanismos como iglesia para poner denuncias y hacer investigaciones. Eso yo nunca lo he escuchado, por lo menos en Pero eso protege lo que... muchísimo al pastor, Ujú, en el sentido de que si hay una falsa acusación, hay un mecanismo donde se va, otra persona externa va a ujú, procesar eso, ujú. pero también va a salvaguardar la reputación del pastor. Oye, May, pero en nuestras iglesias, por así decirlo, pasa lo contrario. O sea, quien rinde cuentas son las personas y el líder es el que no da cuenta. Es como que pasa esto inversamente. Y se supone que los líderes deberían ser el primero en rendir cuenta, porque son, por así decirlo, Los que dan el ejemplo. en su posición de autoridad, entonces son los que dan el ejemplo, de alguna Y aquí manera. también Pero estamos pasa fallando al como revés. congregación en el sentido de quién pastorea a nuestros pastores. Ujú. O sea, hemos visto en el mundo un crecimiento exponencial del suicidio Sí, dentro de los pastores, sí. enfermedades cardiovasculares, porque Ujú, caminan solos y bajo mucha presión y con expectativas a veces irreales, ujú, ¿sí? Pero un sistema de transparencia nos permite conocer eh, al hermano que estamos cuidando, ujú. ¿sí? Que es líder, pero su responsabilidad no le quita que es una persona que también necesita Ujú. compañía. Claro, y son prácticas que no estamos acostumbrados a eso. Son No, prácticas que no las hacemos y entonces se tiene que aprender a cómo exacto, hacerlas. exacto. O O sea, sea, que no nos sean propias no significa que no debemos aprenderlas. sí, sí, sí. Entonces, documentar, Como investigar, tal vez tener como un manual de ética, algo así. exacto, tener un manual de ética, ¿verdad? Ujú. ¿Qué le estamos pidiendo a nuestros líderes que Sí, hagan? sí, que los que tienen más poder y autoridad puedan rendir estas cuentas. Entonces eso sería como una característica de una iglesia sana, Sí, es una que de también lo vamos a muchas. ver más adelante, pero sí, Pero aprovechamos que en esta sí, semana nos dejaron esa pregunta sí. y es muy importante, sí. Ujú. Lo que tú Sí, decías, un manual de ética y comportamiento. ¿Verdad? sí. ¿Qué vamos a entender en la iglesia por em, control? ¿O qué vamos a entender en nuestra iglesia por cohesión? O si pasa un problema, ¿cómo puedo hablarlo? ¿Con quién puedo hablarlo? ¿Con quién? Y sí, que no sea, o sea, que este silencio que hablamos Ujú. recién, que no se dé fuertemente. O sea, Exacto. como que... Y lo otro es también qué capacitación específica necesitan nuestros líderes para el desempeño que nosotros queremos que tengan. Porque a veces no invertimos en la capacitación de nuestros líderes, Ujú. pero exigimos que ellos ya fueron capacitados por el Espíritu. O sea, Sí. el Espíritu sí, obviamente, nos está enseñando qué es lo que debemos hacer y cómo hacer el bien, Ujú, pero eso no quita también la parte de prepararnos con las ujú. herramientas que hay disponibles hoy. Sí, sí, es cierto. Es cierto, y sabes que algo que también pensaba, se me venía a la mente, es que a veces pensamos que estos abusos solo se dan en personas que son vulnerables, personas como los niños, como personas con alguna discapacidad, personas que han sido abusadas psicológicamente o han recibido otro tipo de abuso, y pensamos que solo el abuso espiritual se da con esas personas vulnerables.
¿Eso es cierto? ¿Es un mito? ¿Qué piensas con relación a eso? Mira, el abuso espiritual es tan complejo, es tan complejo que le puede suceder a cualquiera. Ujú. Es un mito que solo le va a suceder a personas vulnerables, no solo a personas vulnerables. ¿Por qué lo hace complejo de detectar? Porque mucha gente dice, no, si o sea, a mí, yo veo esto, ya, yo sé que es así. Sí. Pero la verdad es que a menudo ocurre en periodos largos, donde hay momentos muy positivos, momentos de mucho amor y después hechos localizados de violencia. Entonces, lo hace difícil de detectar porque puede haber muchos tiempos de amor y Ujú. hechos y momentos específicos de violencia. Entonces, eso hace que ya Te no estemos tan confundas. atentos. Ujú. Exacto, puede hacer que ahí es donde necesitamos apoyo externo de otra persona para decir, ¿sabes qué? Estos momentos específicos, de pronto sí borran todo aquello que Sí, todo sí lo se más. veía como algo de amor, ¿verdad? Ahora, pensar que solo le pasa a personas vulnerables es una simplificación demasiado peligrosa. Ujú. Demasiado peligrosa. Porque cualquiera puede ser víctima de control y de coerción, Ujú. independientemente de su fortaleza o Ujú. estado emocional. Entonces, puede ser sutil y además se puede desarrollar gradualmente. Ujú. Entonces, am, esta mezcla de momentos positivos trae confusión, trae dificultad para reconocer y hace que las personas no quieran salir de ese ciclo. Ujú. Entonces, es cierto, debemos ser especialmente cuidadosos con niños y con personas en discapacidad. Pueden sufrir o pueden estar más expuestos al daño, Ujú. ¿verdad? Discapacidad física o discapacidad emocional. Sí. Am, pero sí, no podemos decir que solo ellos Sí. están en una O situación gente que a lo mejor de no tiene riesgo. tanto conocimiento, o gente porque conocemos Sí, casos de personas que son estudiosas, eruditas, doctores, hay en ese muchos demasiados sentido, factores. y han caído en estos sistemas. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿cómo pudo vivir esto por tantos años siendo alguien muy inteligente o siendo alguien muy conocedora de muchas cosas? Entonces como que esto trasciende, puede afectar no importando el estrato económico, no importando el nivel educacional, no importando las denominaciones, por ejemplo. Sí. Y lo otro es que como puede ser una experiencia vivida en masa, puede uno de llegar a este autoengaño de, no, pero aquí todos estamos igual. Ujú. O sea, o como decimos en Costa Rica, mal de muchos consuelo de tontos, decimos en Costa Rica, ¿no? No, es que conmigo fueron violentos, pero he visto casos peores. Ujú. Entonces lo Como el mío, consuelo, el exacto, consuelo que tenemos sí, que... es el falso consuelo, ¿no? Entonces lo mío no fue abuso, porque he visto que esa misma autoridad con otras personas ha sido peor. Pero hay algo en común, pienso, de las personas que viven en estos sistemas abusivos, es que de alguna manera buscan orientación espiritual, Claro. buscan una ayuda a nivel espiritual, quieren conocer más del Señor y eso los lleva, pienso yo. Mm, O sea, no es como su condición tal vez, sino que esta necesidad sí. de ser guiado a Dios. Sí, abren su corazón con esta buena intención y lo ponen en bandeja. Sí, porque son ellos los que buscan. Exacto. En el abuso de poder es al revés, o sea, es Es el abusador el que el que busca a la busca víctima. a la víctima que, ¿cierto?, es más susceptible, no sé, y abusa ahí. Sí. Pero es increíble cómo nuestro sistema es al revés, o sea, son las personas que buscan. Aunque puede ser en dos vías. O sea, Ujú. también está el otro tipo de abusador que sabe con qué tipo de persona puede ser más abusivo. Ujú. O su abuso o su control puede ser más explícito. Ujú. No, con este no puedo, pero con este sí. Ujú. Sí, sí, wow. Sí, y en lo que hablábamos recién que te decía que muchas veces cuando escuchamos esto,
pensamos que solo ocurre en la secta. Dice, no, pero eso es súper lejano, en mi iglesia no pasa eso. O en la iglesia de Jesucristo, verdaderas, reales, de sana doctrina. Ujú. No ocurren esas cosas, porque la palabra es nuestro estandarte, porque la palabra es quien nos dirige. Entonces, estos abusos espirituales se dan solo en las sectas, no en denominaciones formales, no en espacios donde se vive el cristianismo sanamente. Sí. Es muy doloroso. De hecho, nos dejaron ese comentario, ¿no? En mi iglesia esto nunca va a pasar. Em, Mucho ojito ahí, mucho cuidado con eso. El abuso espiritual puede ocurrir en cualquier denominación Ujú, o en cualquier expresión de la iglesia. No está vinculado a una posición teológica en particular. Entonces es muy importante sacarnos ese mito de que solo ocurre en otros lugares y ujú, nosotros estamos inmunes. Sí, porque el control puede ocurrir en cualquier contexto cristiano. Entonces es muy fácil caer en la trampa de pensar que el abuso espiritual solo ocurre en otras denominaciones, en otras iglesias. La verdad es que puede ocurrir en cualquier lugar, ujú, puede ocurrir en cualquier lugar. Hemos escuchado historias de abuso en diferentes denominaciones. Es cierto, hay algunas iglesias que por su estructura eclesiástica tienen más recursos ujú, administrativos para poder hablar de estos temas. Por ujú. ejemplo, hay pluralidad en el poder, Sí, ¿sí? sí. Pero aún así, esa pluralidad no le da inmunidad. Exacto. Sí, es que pueden decir, por lo general en la iglesia en Latinoamérica es el pastor y hacia abajo, o sea, como piramidalmente. Pero también hay iglesias donde es más circular, donde están los ancianos, donde están los líderes, pero aún en esa estructura, Exacto, no está libre, no están no libres. está libre de la influencia del pecado. Ujú, Y eso es muy importante. También he escuchado mucho esto. No es que ujú, eso es para iglesias más contemporáneas, pero también ha pasado en iglesias tradicionales y la historia de la iglesia nos lo señala también, ujú, donde iglesias más tradicionales también han tenido figuras pastorales o en autoridad que han sido abusivas. Entonces no importa o no es garantía la estructura o la teología, el abuso puede estar presente, ¿sí? Entonces la coerción y el abuso lo que hace es que en cada una de estas estructuras actúa de forma diferente y cambia el lenguaje, ujú. ¿sí? Entonces, no es que este es el ungido. Ah, bueno, ese es el intocable. No, es que este es el erudito. Ah, no, este es el ungido. No, no, cambió el término, pero Pero sigue estamos siendo. refiriéndonos al mismo tipo de persona. Ujú, O podríamos estar refiriéndonos al mismo tipo de persona. Digamos, esta idea de que este es como el patrón, ¿no? ujú, El que no falla, el perfecto. Hay que tener mucho ujú, cuidado con eso. Aunque el lenguaje cambia, puede que los patrones de comportamiento sean similares. ujú. Entonces, la clave es estar siempre alerta y ser proactivo en la creación, volvemos al término, de una cultura de transparencia y de Mm, rendición de mm. cuentas. Esa sería como un poco la conclusión. Ya vamos cerrando, pero un poco la conclusión de este tema. Bueno, del capítulo de hoy, ¿cierto? Un poco de historia ahí, viendo de que de esto se viene hablando hace mucho tiempo y bueno, el silencio, a mí me quedo con esto, así como el silencio como esta arma poderosa que usan los abusadores dentro de estos ambientes cristianos, y la rendición de cuentas, ¿cierto? Sí, Como tú mencionabas. Y que el abuso se puede dar en cualquier momento, en cualquier lugar, con diferentes tipos de personas, pero por ahí alguien podría decir, pero que, bueno, hay buenas intenciones detrás de todo esto. O sea, no hubo una mala intención de ofenderte, no hubo una mala intención de denigrarte, sí. de anularte. No hubo una mala intención. Entonces podemos justificar también eso, pero bueno, no vamos a hablar de esto En el próximo en el programa. próximo capítulo, sí, Ujú. sí, en el próximo Sí, capítulo. eso merece todo un capítulo. Sí, Que también nos dieron ese comentario, pero no podemos hablar de abuso espiritual si hay buenas intenciones. sí. ¿Será que las buenas intenciones bastan? Uy, una buena pregunta. Una buena pregunta que vamos a hablarlo en el próximo capítulo, no se lo pierdan.
agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos, por seguirnos y bueno, insistimos en que puedan mandar sus preguntas, gente que nos ha escrito, damos gracias al Señor, gente de diferentes países que nos han escrito y nos han contado un poco su historia. Y es un poco también lo que queremos hacer de a poco. Hay algunos que dicen, ya, pero ¿cuándo van a hablar de esto? ¿Pero cuándo una iglesia sana? ¿O cuándo? Queremos ir poco a poco, queremos ir rumiando este tema. Pero sí, sigan escribiendo y aquí vamos a estar. ¿Nos despedimos, Mike? Muchas gracias, gracias por seguirnos también en Instagram, en este Ujú. libro oficial. Cada vez son más y más voces Sí. y creo que la iglesia no ha dejado de estar en este proceso de transformación por medio de la gracia del Ujú. Señor. Sí, muchas gracias por su atención. Nos vemos. Bye.